Radio y televisión virtual. Estamos a la vanguardia en las comunicaciones con la nueva era de la tecnología, con su programa Así es mi Valle, con información del Valle del Cauca, Colombia y el mundo. Trabajamos para llevar la más completa información en los campos cultural, social, político y deportivo, con Ana Milena García y Enuer Trujillo. Estamos de lunes a viernes de 6 a 7 p.m. por YouTube, Facebook y Twitter. Marcamos la diferencia en la era digital. Saludo cordial para todos nuestros televidentes, un gusto estar siempre con ustedes. Recuerden que estamos todos los días de 6 a 7 de la tarde, aquí por este medio, que nos ven a través de todo el mundo gracias al internet, que no tiene fronteras, nos ven desde Santiago de Cali hasta la Conchichina. Y tenemos como invitado hoy al diputado Ferney Lozano. Diputado, un gusto saludarlo, tenga muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué más? Todo bien, diputado. Ana Milena, un gusto saludarla, ¿cómo me le va? Ahí le presento al diputado Ferney Lozano. Muy buenas, tenga usted también el día de hoy, Enver y el honorable diputado que se encuentra en el día de hoy en este programa tan especial. Bienvenido. Diputado, pues a lo que vinimos, muchas noticias importantes que tienen que ver con el gobierno nacional. Nosotros sabemos que usted está muy cercano a lo que es la presidencia del doctor Gustavo Petro, está liderando muchos temas interesantes. Contémosle a nuestros televidentes las últimas propuestas del presidente que favorecen enormemente a los colombianos, sobre todo a los pensionados, aquellas personas que tienen más de 80 años y hasta el momento desafortunadamente no se han podido pensionar. Contémosle esa buena noticia que lidera nuestro presidente, doctor Ferney Lozano. Bueno, de verdad, sí, muy importante en esa visión que hay de garantizar derechos y de verdad ayudar a la gente que más necesita. Tenemos alrededor de más de 500.000 adultos mayores de 80 años que no tienen pensión. Bueno, alguien dirá, bueno, pues ¿por qué no fue juicioso y cotizó, cierto? Y entonces ahora sí está por ahí como pidiendo pues que le ayuden. Digamos, esa es una visión reduccionista porque lo que ha sucedido realmente es que no es fácil mantener un régimen de cotización cuando se trabaja en el campo, por ejemplo, o cuando se trabaja en el rebusque en las ciudades, ¿sí? Pero de todas maneras son ciudadanos y ciudadanas que le han aportado a este país y que lo más sensato y lo más lógico es que la sociedad les reconozca y puedan terminar el ciclo de vida en la tierra, digamos, en condiciones, eh, pues, más o menos, en condiciones más o menos que puedan siquiera tener una comida al día, por ejemplo. Entonces, pasar en un sentimiento de solidaridad o se les estaba entregando 80.000 pesos, este gobierno incluso queríamos inicialmente entregar siquiera 500.000 pesos mensuales, pero pues las circunstancias no dan, el fondo no da, entonces hay una asignación de 225.000. Pero la idea es que se pueda aprobar la reforma pensional para subsidiar con un aporte a otros 2,5 millones más de adultos mayores, en este caso de 72 años, ¿cierto? Que es gente que también hoy está en muchas dificultades. Pero eso es la visión de lo que consideramos nosotros generar derechos, ¿cierto? Hay un derecho a terminar el ciclo de vida en buenas condiciones. Esa es la visión que hay allí. Eso ya ha iniciado, ya se inició en este mes de junio la entrega pues de esa solidaridad. No es un subsidio, no es un regalo, no es una pensión, es una solidaridad en reconocimiento, ¿cierto? A que esas personas le han aportado al desarrollo de este país. Otro proceso que está liderando el doctor Gustavo Petro tiene que ver con invitar a los expresidentes a que hagan parte de este gobierno.
Bueno, pues no es a que hagan parte del gobierno, es a que hagan parte de un acuerdo nacional que nos lleve por el camino de superar la violencia que, pues, ha sido el común denominador en toda la historia nuestra, ¿cierto? Aquí han habido guerras per se por todo, ¿ya? Entonces, esa violencia que no nos deja alcanzar mayores niveles de desarrollo, sobre todo en nuestro campo, esa violencia que no nos deja vivir tranquilos, vivir y gozarnos esta tierra maravillosa que es nuestro país Colombia, el país de la belleza, pues entonces invitarlos a que hagan parte de esa mesa, de ese acuerdo nacional. Los expresidentes, pues de una u otra forma, obviamente conocen el contexto nacional y es invitarlos a eso. Y también, digamos, a sus seguidores, porque pues tienen seguidores, ¿cierto? Sentémonos, hagamos un acuerdo nacional para que este país salga por fin de ese fenómeno de violencia que se agudiza, se crece, que no tiene hoy, por ejemplo, un sector definido, sino que cualquiera de nosotros o nosotras en un momento dado podríamos salir muy lesionados, incluso hasta perder la vida porque hay una violencia con actos demenciales en cualquier momento, en cualquier sitio, no solamente en el campo, sino en la ciudad. Entonces, pues se trata de eso, se trata de que avancemos con el diálogo, ojalá buscando ese fenómeno de hacer de Colombia un país que pueda vivir en paz. De esos expresidentes, ¿quiénes podríamos decir que podría estar en este acuerdo? No, la invitación es abierta, es a todos y a todas, porque aquí no se puede excluir, aquí no se puede excluir, cada uno tendrá sus virtudes, sus defectos, cada uno tendrá sus cosas para aportar, seguramente en sus visiones, es eso, ¿cierto? Es eso, es recoger esa visión, es los empresarios también, es obviamente la gente del pueblo, que podamos expresarnos en una voz de unidad en favor de la paz y por la no violencia. Considero, diputado, que esos acuerdos no solamente deben ir enfocados en la violencia. Vemos que, por ejemplo, en el día de ayer nos dábamos cuenta de cómo a una deportista que nos ha dado medallas, que poco a poco ha sacado muchos yudocas de su región y se ha mostrado como es la niña que ayer fue amenazada, la yudoca Álvarez. Y resulta que esta niña le ha pedido al presidente precisamente que la ayude, a la gobernadora del Valle del Cauca también, Luz Adiela, precisamente estamos hablando de ella, de ahí de Jamundí. Entonces, hay un consenso de violencia, pero vemos que se ha incrementado mucho más. Vemos a un Cauca destruido y a otras regiones del país. ¿Qué hacer? Usted dice, sí, vamos a hacer un consenso entre varias expresidentes, también se convocan quizás a los líderes sociales que también han sido muy afectados. Y yo creo que el consenso no solamente es eso, porque estamos viviendo una situación muy dura en nuestro país. Incluso se le aplaude al gobierno que ha realizado unas grandes campañas para mejorar la entrega de tierras a los campesinos y muchas actividades que ha venido haciendo el gobierno, pero también está faltando muchas cosas más. ¿Usted qué dice al respecto? También hablaba de lo de la pensión también para personas adultos mayores, pero sí alcanzaría el presupuesto, que no voy a ser como de pañitos, como se dice por ahí, agua tibia, y al final el presupuesto no va a alcanzar. Bueno, Ana Milena, has hecho pues digamos, un recorrido extraordinario de unas problemáticas de fondo que tenemos, que son estructurales, que digamos es la razón de ser de la problemática real de hoy. El problema, Ana Milena, es que en Colombia nunca hicimos reforma agraria. Fuimos, si me permiten unos minutos, yo digamos, expreso mis ideas sobre el tema. Aquí fuimos en contra, en este país, Colombia,
fuimos en contra de desarrollar el mismo capitalismo. Pero alguna gente nos dice, no, es que ustedes son comunistas, socialistas, eso le dicen a uno de todo. Nada de eso. Nosotros lo que queremos es desarrollar el capitalismo, ¿cierto? Los países del mundo que desarrollaron el capitalismo para que su gente progresara, lo primero que hicieron fue hacer reforma agraria, ¿sí? Estados Unidos hizo reforma agraria, Europa hizo reforma agraria, Japón, ¿cierto? Nosotros acá, en vez de hacer reforma agraria, o sea, distribuir la tenencia de la tierra, para no decir democratizarla, que no dice democratizar, entonces ya dice, así ve que son, ¿cierto? Distribuir la tenencia de la tierra. Ya, lo que hicimos fue el proceso inverso, acumular la tenencia de la tierra. Y de la peor forma, porque se hizo a través de masacres, de desplazamientos, ¿cierto? Entonces, involucionamos. Por eso en Colombia, en los últimos 30 años, en vez de desarrollar el campo, hubo un desarrollo inverso, porque nosotros teníamos producción aquí de alimentos, ¿sí? Y lo que hicimos fue comenzar a importar. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? La razón fue que, la razón fue que, la razón fue que apareció unos fenómenos de economías que superaron el desarrollo del campo y se abandonó el campo, ¿cierto? Entonces apareció, obviamente, el petróleo, apareció el carbón, la minería legal, pero más la ilegal, y apareció la cocaína, ¿ya? Y tomó, ¿cierto? Pues como ingresaban plata aquí, ¿sí? La gente, no, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a desarrollar el campo? Y el gobierno, ¿cierto? Se metió también en esa lógica y comenzamos a importar todo. Terminamos importando maíz, importando arroz, importando, mejor dicho, hasta café. O sea, abandonamos el campo. Entonces, lo primero que hay es que recuperar, ¿cierto? El campo y ojalá hacer la reforma agraria que quedó, oiga bien, que quedó establecido en el acuerdo de paz que se hizo en el 2016. ¿Ya? Bueno, a los trancazos, contra viento y marea. Este gobierno hoy, Enuar, mira, ¿cuál es el principal renglón de la economía hoy en Colombia? ¿Cuál fue el principal renglón en este trimestre de análisis de este trimestre que terminó? Pues fue la agricultura, 9.7, por primera vez. Y una de las metas, Sí, y una de las metas que usted tenía si llegaba a la gobernación, que afortunadamente están hablando el mismo idioma con la gobernadora, es ese, la reactivación económica en lo agrario en el departamento del Valle del Cauca. claro, mira esto cómo se va a potenciar, ¿cierto? Hoy, el renglón de la agricultura, la agroindustria, jalona la economía nacional y todavía no ha entrado a ese aporte la potencia del Valle del Cauca, ¿sí? La potencia del Valle del Cauca viene estructurándose por eso con un sector importante aquí, con varios sectores, perdón, importantes campesinos. Estamos en el tema de la mesa campesina, ¿cierto? Departamental, estamos en la mesa, perdón, en que este plan de desarrollo de verdad vaya en la visión de desarrollar nuestro campo vallecaucano, ¿ya? Si nosotros hacemos eso, vamos a buscar de verdad el futuro, el verdadero futuro, que es desarrollar el campo. Pero si uno dice reforma agraria tal, ya se les vuelve que se va a expropiar. No, se va es a trabajar lo que produce riqueza. Así que lo que produce riqueza es la tierra, el trabajo de la misma y el saber. Y el saber, porque hoy no podemos ser necios, hoy hay que aplicarle saber técnico, tecnológico y profesional. Al campo, claro que sí, principalmente. Bueno, en eso es que andamos. Bueno,
Pero tenemos un problema crucial que lo dice Ana Menil ahora, el tema de lo que está sucediendo, ¿cierto? En las ciudades, en los campos, con los asesinatos de líderes, con las extorsiones, sobre todo esos dos hay unos sectores, ¿cierto?, que movían esas economías ilegales, que saben que con este gobierno la cosa es dura y entonces están, pues también ellos endureciendo, eso es lógico, y tienen capacidad de daño. Entonces, eso no lo podemos negar, tienen capacidad de daño. Pero el gobierno también está avanzando, ¿cierto? Sus estructuras orgánicas de seguridad para ir, para ir de verdad. Bueno, aquí tenemos una propuesta. Este gobierno dice, aquí tenemos una propuesta, nosotros queremos hablar, queremos dialogar, pero también tenemos la capacidad del gobierno para actuar. ¿Ya? Y ustedes, que son periodistas, recogen información. La mayor avanzada de operación militar del gobierno en los últimos años está sucediendo hoy en el Cauca. Presencia del gobierno hoy en el Cauca. Y hay una decisión de- del gobierno en cabeza del presidente Petro, es darle la garantía a los habitantes del territorio de que se protege su vida, que se protege sus pertenencias, o sea, que se genera seguridad. Pero nosotros siempre decimos, la guerra que se gana no es la que más muertos se cuenta, la guerra que se gana es la que más vidas salva. ¿Ya? Y por eso queremos siempre decirles, vengan, no nos matemos entre otras porque los que van a la guerra son guerrilleros, guerrilleros que son campesinos, que son indígenas, que son negros, ¿cierto? Con soldados que son campesinos, negros, indígenas, o sea, pueblo, ¿sí? En nombre de una u otra bandera, no ideológica, sino economicista de las economías ilegales. Bueno, eso es lo que de verdad queremos que podamos ir superando. Esa es la tarea en que estamos, pero lo hacemos mejorando las condiciones sociales. Lo hacemos garantizando derechos. En este país, investiguenlo bien, no se hacía una universidad pública en los últimos 50 años. Este gobierno ya ha hecho 5 universidades públicas. Ha mejorado más de 500 sedes educativas en Colombia, de colegios. Pero sobre todo, no en las grandes ciudades, sino ¿dónde? En los sectores apartados. Y ha hecho 82 colegios nuevos, megacolegios, también en sitios apartados. ¿Ya? Bueno, ahí está la información en de- del periódico Vida, ¿cierto? Que es un documento oficial del gobierno sobre las ejecutorias del gobierno. No ha sido fácil, y no es fácil, pero lo vamos a hacer. Erradicar el principal problema que genera violencia, que genera desigualdad, que genera pobreza, se llama la corrupción. Y en este gobierno, a diferencia de los otros gobiernos, este gobierno persigue la corrupción, porque no negamos que han habido eventos de corrupción en este gobierno, pero la persigue, no la tolera y denuncia a esos actores, no los protege, no los manda de embajadores, como hacían los otros gobiernos, ¿cierto? No, los denuncia, los saca del gobierno y los denuncia. Diputado, otro tema que tiene que ver con los colombianos y la posibilidad de las visas. Bueno, yo nunca he tenido ese sueño americano de viajar a los Estados Unidos, no es mi sueño, pero el sueño de muchos colombianos es viajar a Estados Unidos. El gobierno nacional está haciendo eh, trámites para que sea un poquitico más ágil y la posibilidad de que tengan visa algunos colombianos. ¿Cómo sería el tema ese para que los colombianos consiguieran visas en forma menos complicada? No, Edmar, incluso ahí en el documento del periódico Vida, sí, hay un acuerdo binacional para 20.000 puestos de trabajo en Estados Unidos. Obviamente hay unos perfiles, ¿cierto?, que se adecúan. Pero digamos, se viabiliza porque si la persona recibe la carta
de invitación para el empleo, entonces se agiliza el trámite de entrega de la visa. Eso es un acuerdo del canciller Murillo, pues con los Estados Unidos, digamos, una muy buena noticia pues, para muchos jóvenes que quieren seguir desarrollando su saber, ¿cierto? Y que quieren también tener una oportunidad de trabajo en el exterior, en este caso en Estados Unidos. Pero seguimos hablando de economía, la agricultura, y el segundo renglón fue el turismo. El turismo en este 2023, por ejemplo, llegaron 6.156.000 turistas. En el 2022 fueron 5 millones. En el 20 y las cifras anteriores eran alrededor de 4 millones 600, 4 millones 800. ¿Ya? O sea, lo superamos en más de 1 millón. En este primer trimestre estamos superándolo en un 7% ese, digamos, esa visión de visita a nuestro país desde el extranjero. Y un dato no menor, creció la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa, ¿cierto? Para los analistas es fundamental para mantener la balanza comercial, para mantener los índices macroeconómicos, para mantener sobre todo la generación de empleo en el país. En este periodo también ingresaron a trabajar 436.000 personas en el país. O sea que son datos, digamos, interesantes, ¿cierto? Que desafortunadamente no aparecen en los análisis que hace la prensa tradicional, por decirlo de una forma, ¿ya? Ya, la equidad, Pero diputado, el dólar, por ejemplo, el dólar se mantiene por debajo de los 3.900, ¿cierto? 3.800. Ajá. Sí, 3.800 y algo, ahí fluctúa. Ese es una gran labor, la inflación en el 7.6. Bueno, ahí vamos. Diputado, Dentro de las, exi- bien pues, Milena. dentro de las exigencias que realiza el Fondo Monetario Internacional a un gobierno, son muchas, ¿no? ¿Cómo ha tomado ese gobierno esas exigencias? ¿Cómo las ha ido incluso teniendo también la relación de la deuda externa que tiene el país? ¿Cómo lo ha asumido? Sí, claro, además, aquí se ha hecho, digamos, pues recordemos que en la campaña del presidente Petro lo criticaban, pues como siempre, diciendo que iba a ser un irresponsable en el manejo de la economía del país, de la macroeconomía. Anunciaron que el dólar iba a estar fácilmente por encima de los 5 o 6.000 pesos, que iba a ser un desastre, ¿cierto? Eh, bueno, pues las cifras no dejan mentir, ¿sí? Eh, en los 21, casi 22 meses. Ya estamos en 21 meses de gobierno. Todavía no hemos superado los 2 años. Petro tendría 2 años de gobierno el próximo 7 de agosto, ¿cierto? O sea que todavía falta este junio y falta julio, ¿cierto? Se ha demostrado que se habla con argumentos y se trabaja con argumentos los temas de la economía del país, ¿ya? Y se ha logrado el mayor indicador de la estabilidad económica del país, pues obviamente la balanza cambiaria. Se ha logrado estabilizar a la baja, ¿cierto? El peso colombiano, o sea, la moneda mm, en esta parte del mundo, en Latinoamérica, que ha tenido el comportamiento más estable y de crecimiento es el peso colombiano. Eso tiene una razón de ser. Hemos logrado, por ejemplo, ¿cierto? Ir equiparando la balanza comercial, incluso a favor. Cuando llegó Petro, la balanza comercial era en contra. ¿Qué quiere decir eso? Que era mucho más
lo que se importaba y a dólar caro que lo que se exportaba, ¿cierto? Entonces ahí teníamos una balanza comercial desfavorable. Hoy esa regla la hemos, digamos, superado, ¿ya? Se ha mantenido, ¿cierto? El gasto, el gasto del gobierno, aunque hemos aumentado la inversión social, sobre todo sobre todo en sectores claves como es la educación y la salud, ¿ya? La educación y la salud. La educación pasó de 54 billones a 70, de 51 a 70 billones en los 4 años en nuestro plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Lo mismo que la salud, que es la gran discusión hoy en este país, ¿cierto? Una salud que se la habían robado así de frente. Hoy, por ejemplo, tenemos informaciones, ¿sí? De que en la nueva EPS no aparecen 5 billones. 5 billones, así de sencillo, en una sola de las grandes intermediarias del sistema de salud. Bueno, pero pues todos sabemos que no era fácil, que es duro, que seguimos con aquí hay una competencia, ¿cierto? Una competencia del viejo país, del viejo poder, que quiere seguir manteniendo su fuerza, sobre todo en el sistema y aparato económico del país, porque lo tienen, ¿cierto? En el sistema informativo tradicional del país, porque son los dueños de esos medios, ¿sí? Y un nuevo país que que quiere tener información objetiva y diversa a través de medios alternativos como este, un nuevo país que quiere que el poder económico no sea para acumular más y más, sino que sea de verdad para que se beneficien, ojalá todos y todas, con las riquezas naturales que tenemos, las riquezas del Estado. ¿Ya? Nosotros queremos un país donde las necesidades básicas mínimas sean superadas y desde la superación de esas necesidades básicas mínimas, la gente pueda tener oportunidades de hacer progreso, de hacer emprendimiento, sobre todo de tener saber. Si tienes saber, supera las necesidades. Si supera las necesidades, es más libre. Diputado, ¿cuál es su lectura con respecto a la decisión tomada por Sura de el retiro paulatino de sus servicios, solicitud que le ha hecho al gobierno nacional? Eh, la lectura mía de eso, pues es la información que tenemos todos los colombianos y colombianas de lo que ha sido un modelo de salud que, digamos, concibió la salud como un negocio, no como un derecho, ¿sí? Eh, cuando esto arrancó, habían alrededor de 157 EPS, ¿sí? Que se fueron liquidando en el gobierno de Uribe, en el gobierno de Santos y en el gobierno de Duque. Se liquidaron como 130 y algo, ¿sí? Persisten 27, ¿sí? Que todas ellas saben que el modelo no les da, ¿sí? Que no les da, ¿ya? Y ahora menos les va a dar, porque ahora hay control, ¿ya? Entonces, como hay control, por eso algunas de ellas, como en este caso Sura, está queriéndose anticipar y diciendo pues que no quiere jugar más en el modelo, ¿ya? Pero, pero eso no es así tampoco, de un día para otro. Ellos tienen que ser objeto de un análisis por la Superintendencia de Salud y mientras eso ocurre, que son aproximadamente 60 días, ellos tienen que seguir prestando los servicios porque se les ha seguido pagando, ¿cierto? El pago que se hace al sistema de salud, la unidad
de la UPC, ¿cierto? Que además estamos preparando una discusión muy importante para estos días en la Asamblea. que Lo chiveo ahí, ¿sí? En donde vamos a demostrar que el sistema no funciona es porque los rubros de, digamos, algunos dineros de las EPS se han ido a hacer otras cosas, por llamarlo de una forma decente. ¿Ya? Se fueron a hacer negocios aparte del sistema de salud, se fueron a hacer campos de golf, bueno, otras cosas. Todo eso con detalle lo vamos a poner a la opinión pública en una dinámica que vamos a hacer incluso en la Asamblea Departamental. Todo eso suena muy bonito, diputado. Todo lo que Sí, usted dice, lo que está pasando. Pero entonces, uno por lo menos se afecta en la salud, uno va a un centro, a su EPS, y hoy en día se encuentra de que por lo menos uno ya no tiene derecho a ir, sino a una urgencia, y eso que si uno está prácticamente mal, te atienden. Y luego uno diría, no, tiene derecho a una prioritaria. Ahora ni siquiera la prioritaria porque están intervenidas las EPS. Lo otro, ¿qué hacer con estos grupos ilegales? ¿Qué está haciendo el gobierno? Vemos de que trata de acercarse, pero mire que sigue cada vez, uno dice, estamos como desprotegidos, ya no tenemos como esa tranquilidad de uno irse a una finca, pasear, porque nada más aquí en Jamundí ya estamos expuestos y estamos cerquita, aquí a Cali. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha escuchado usted? ¿De qué ha hablado el gobierno al respecto? mira, Ana Milena, no, el gobierno lo que ha dicho es, las puertas para dialogar están, pero si no, también está la acción del gobierno. Y se ha demostrado, este gobierno ha, ha decomisado más cocaína y marihuana que todos los gobiernos anteriores en el mismo periodo. ¿Ves? Este gobierno mantiene unas banderas que es la bandera de la vida, ¿cierto? En este periodo de 21 meses, hemos tenido menos lesionados y menos muertos de las fuerzas del Estado que en periodos anteriores. Eso sí es un indicador que a nosotros nos alienta mucho, ¿ya? Y si quisiéramos, obviamente, y tenemos que ir, pero controlar la acción de los violentos es complicadísimo. Primero, pues porque tienen capacidad de daño y tienen el fenómeno que es la sorpresa. Entonces, evitar que, por ejemplo, coloquen una moto cargada de dinamita como se dio en Jamundí, o evitar que salgan y hagan una balacera para generar pánico, como ha sucedido en Tuluá, como ha sucedido en Cartago, ¿cierto? Pues es complicado, es difícil, pero el gobierno está actuando de forma coherente. El gobierno ha dicho que viene una depuración de las fuerzas militares porque habían cortubernio con las economías ilegales, ¿sí o no? Militares y de policía, ¿ya? El presidente inclusive lo dijo, y nosotros eso lo sabemos, ¿ya? La gente sabe dónde está la olla del microtráfico, ¿sí o no? En el barrio, ¿ya? Y le dice la gente, a uno le dice, no, uno ve que los policías pasan por ahí, incluso arriman. Eso es un comentario general. Entonces, esa visión es la que hay que cambiar. Vamos de verdad, nos vamos a hacer, como dicen, pasito, nos vamos a coaligar allí o vamos a ejercer la autoridad del Estado. No es fácil, no es fácil. Y tienen capacidad, porque la tienen, porque tienen economía ilegal que mueve la minería, la extorsión, el microtráfico y el narcotráfico. Una economía muy fuertes. Y desafortunadamente, ¿cierto? Sectores de la sociedad nuestra, de la institucionalidad nuestra, cortados por las bandas criminales y de mafia. ¿Ya? Entonces es una lucha dura. Y entonces ahí aparece el fenómeno de la corrupción, toda esa vaina de la violencia. Una lucha dura, pero la vamos a dar y la seguiremos dando.
Y normalmente para estas situaciones los que aparecen por allá, como usted lo dice, desafortunadamente, no todos, pero sí hay algunas autoridades que también están involucradas y van solamente por el CBY. Diputado, usted ahora manifestaba sobre uno de los renglones fundamentales que tiene la nación, que tiene que ver con el turismo. Recordemos que se avecina el COP16, donde el gobierno nacional, tanto el gobierno departamental como municipal, hicieron un trabajo articulado para que se diera para Santiago de Cali. Lógicamente, la gran responsabilidad, por eso los grandes recursos que se van a entregar para este COP16 van a ser del gobierno nacional. Sin embargo, también esperamos que aparte de que se mejore la seguridad, pues van a manejar la posibilidad de que llegue mucho extranjero. Inclusive nos manifestaba el alcalde Alejandro Der que aproximadamente 50 mandatarios de otros países estarán presentes en este COP16. Desde el gobierno nacional, ¿qué se está hablando con respecto a este evento que es de talla mundial? No, pues ese es digamos, la oportunidad, ¿cierto? Para mostrar lo grande que tiene Colombia en este tema de biodiversidad, pero para seguir impulsando una política pública nacional y ahora internacional de defensa del medio ambiente, ¿cierto? De cumplir los acuerdos que hay desde escenarios anteriores, por ejemplo, de la COP15, ¿cierto? La COP15 dijo, ¿sí? Que para el 30, o sea, el año 30, deberíamos recuperar el 30, lo que llamamos 30-30, de lo que es bosque seco tropical. Y nosotros, esta región vallecaucana, sobre todo vallecaucana, es puro bosque seco tropical, o sea, toda la región a las dos orillas del río Cauca, porque lo que tenemos en el Valle Pacífico es después de la cordillera occidental y relativamente es una franja pequeña, ¿cierto? La franja grande es la que está entre las dos cordilleras atravesadas por el río Cauca, o sea, bosque seco tropical. Y la tarea es que se tiene que recuperar. De ese bosque seco tropical está degradado casi el 80%. O sea que hay que recuperar mínimo un 30% mínimo para cumplir la meta 30-30 que, que fue lanzada en la COP15, ¿cierto? Y que se tiene que ratificar en la COP16. Bueno, pues el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano tenemos la oportunidad de mostrar lo biodiverso que somos, pero también la tarea de la recuperación de nuestra tierra para la agricultura. Es para agricultura que la vamos a recuperar, para sembrar, ¿cierto? Toda esa biodiversidad de cultivos que se pueden dar en este Valle del Cauca. Otras cosas son verlas desde una oportunidad, por ejemplo, turística, ¿sí? Van a venir delegaciones de 150 países, está muy bien, van a dejar unos dólares acá, está muy bien, pero digamos ese es un anexo de lo otro, de lo serio, de lo importante, que es mostrar esa nueva visión de hacia dónde se tiene que enrutar la economía, hacia dónde se tiene que enrutar la economía, ¿cierto? ¿Tiene que ser una economía fósil o tiene que ser una economía productivista? Que proteja el agua, que proteja la tierra, que proteja nuestros bosques, que proteja nuestra flora, nuestra fauna, que nos da riqueza, ¿cierto? Que nos garantiza la soberanía y seguridad alimentaria. Y que en ese escenario, la región, y yo creo que fue la razón fundamental por la cual la ministra de Ambiente, el presidente Petro, postularon la región pacífica. Que la región pacífica, ¿cierto? Valle, Cauca, Nariño y Chocó, es la región de mayor riqueza futura para el país. Mayor riqueza futura para el país, siempre y cuando lo hagamos respetando el desarrollo, respetando la naturaleza, respetando nuestro medio ambiente y sacándole los mejores frutos a esa riqueza natural que tenemos. Somos la región más biodiversa de todo este
orbe latinoamericano. Somos la segunda región de más lluviosidad del mundo, la región del Pacífico nuestro. Ya, es extraordinario lo que podemos mostrar. Y no solamente se va a centrar en Cali. En el tema de Valle se va a hacer ciertas rutas hacia los municipios porque, por ejemplo, tenemos una riqueza en el norte del valle, en lo que es el Cairo, Versalles, el Águila, el Dobio, ¿sí? Que se llama la Serranía del Paraguas. La Serranía del Paraguas nos garantiza a los vallecaucanos y vallecaucanas el agua en toda esta región. ¿Ya? Bueno, vamos a tener entonces la posibilidad de mostrar por qué y cuál fue el motivo y la razón de fondo para que la región pacífica, Cali y su región pacífica, fuera la anfitriona de la COP16. Y adiciónele a eso, diputado, también lo del estallido social, que es como una forma también de premiar aquí a Cali por ese sufrimiento que también se dio. Lo dijo el presidente el día que sacó el papelito y dijo Cali, COP16. Claro, es que Cali, toda la sociedad nuestra caleña, los jóvenes, claro que sí, pero también todos, sí, porque los jóvenes, en el estallido, los jóvenes salieron. Y digamos, por ese ímpetu juvenil arriesgaban, ¿cierto? Su, su físico, su vida, pero fueron 100% apoyados por sus familiares, por sus papás, por sus mamás, por sus tíos, ¿ya? Y aunque los jóvenes estaban, digamos, como lo mismo se califica en primera línea, pero habían segundas, terceras, cuartas, quintas líneas de apoyo fuerte de esta sociedad caleña y vallecaucana, porque fue en Cali, pero también fue en Jamundí, también fue en Jumbo, también fue en Palmira, también fue en Cartago. En Cartago hay un movimiento juvenil importantísimo, y ese sí es en Zarzal, en Tuluá, en Buga, y ese sí es el, el gran, digamos, el gran aspecto fundamental, el gran legado que ha quedado. Una juventud, ¿cierto?, que se para a decir queremos un país mejor. Una juventud que dice no queremos seguir como vamos, tenemos que cambiar. Y esa juventud dice hay que hacer reformas, hay que hacer reforma laboral, hay que hacer reforma pensional, hay que hacer reforma a la salud, hay que hacer reforma a la educación, ¿sí? Porque el país como va, no va bien. El país como va, de los ricos más ricos, pobres más pobres, el sistema de acumulación no funciona para buscar mejores niveles de equidad social, para superar la pobreza, para superar la desigualdad. Eso tiene que ser con reforma. Entonces tenemos unos jóvenes que en el caso nuestro, ¿cierto? Salieron a la calle a manifestar eso. Bueno, lo hicieron también en otras ciudades de Colombia, pero digamos hay un referente que jalonó ese proceso que es la juventud caleña y vallecaucana con las segundas, terceras, cuartas, quintas líneas de apoyo allí, sus familias. Diputado, yo tengo una anécdota con respecto a esto. En ese tiempo yo vivía en el barrio Floralia y lógicamente manteníamos mucho por Paso del Comercio, por Sameco y por Floralia. Y un amigo nuestro, ahí viene lo de las líneas. ¿Y por qué lo de la primera línea? Pues de pronto mucha gente no lo sabe, ¿no? Primera línea son aquellos que prácticamente podemos decir en el argot popular son los que se enfrentaban a la autoridad, pero existían los ideólogos y un amigo fue allá pues, a ponerse a órdenes de los muchachos y los muchachos le preguntaron, ¿y usted cuántos años tiene? No, yo tengo 62. Ah, bueno, usted sirve para la quinta línea, vaya a hacer de comer porque que nos da hambre a mediodía. Eso es como una historia. Sí, seguramente sí. Claro, porque obviamente, digamos, un tema cuando desafortunadamente se venía la confrontación, ¿cierto? De una mal dirigida acción de seguridad como era el ESMAD,
que se venía en confrontación contra los jóvenes, pues ahí había que estar muy listos para poder correr, para poder moverse. Y obviamente a los 60 o más años ya ahí cambia la cosa. Entonces, antes de ser una ayuda, ya se convertía en un estorbo. Entonces, es mejor a cocinar por allá. Diputado, ya se llevó a cabo la instalación de las ordinarias que van de junio a julio. ¿Qué temas planteados para estudiar en estas ordinarias? No, viene viene un ejercicio de modificaciones y de ordenanzas que obviamente tiene la iniciativa el gobierno departamental, ¿cierto? Por ejemplo, hoy estuvo un tema de una modificación de la ordenanza presupuestal, la 620 del 2023, digamos, un tema de trámite, no, de forma, no de fondo. Mañana sí tenemos una muy interesante que es la aprobación para el Valle del Cauca, ¿cierto? De el sistema agroecológico, que tiene que ver con esto que estamos hablando, pues, de un valle productivo, de un valle eh, que pueda superar, ¿cierto? Con mucha holgura, si se quiere, superar la situación que hoy viven los campesinos y las campesinas para mejorar la vida en el territorio. Entonces vamos a tener una, digamos, una agenda interesante en estas ordinarias en la Asamblea Departamental. ¿Quién es el ponente de esta iniciativa, diputado? El ponente es el diputado Juan Carlos Regis. Rengifo, que es el que siempre lidera estos procesos del medio ambiente. Aquí entre nos y que nadie nos escuche, diputado. El buen ejercicio que usted hizo en la campaña de la gobernación, pues lo colocó ahí como la segunda mejor votación del departamento del Valle del Cauca. ¿Eso le da posibilidades para usted aspirar nuevamente a la gobernación a futuro? Bueno, vamos a ver qué dice la gente del Valle, ¿no? Primero, qué dicen en la casa, si me dan permiso. Primero, qué dicen por ahí en la casa. Segundo, pues nosotros, cuando digo nosotros, es este movimiento, digamos, del Pacto Histórico y del Frente Amplio, nosotros nos prestamos a hacer unos ejercicios del desarrollo de la política muy interesantes. Nosotros vamos a ir por conformar un partido unitario, ¿cierto? Vamos a ir porque se hagan procesos democráticos internos para definiciones de candidaturas, tanto a los cuerpos colegiados como a las aspiraciones, digamos, individuales, ¿cierto? Tanto a Cámara y Senado y Presidencia. Entonces nosotros tenemos la apuesta de que se hagan unas internas o interpartidistas para definir, digamos, en el caso del Valle Cámara, cómo quedaría la lista, que vamos a consultarle a los ciudadanos y ciudadanas del Valle del Cauca qué nombres quieren que estén en esa lista y cuál sería el orden de acuerdo a unos apoyos que esos participantes puedan obtener de la gente del Valle del Cauca. Y algo similar en el tema de Senado, ¿cierto? Ya a nivel nacional, ¿cierto? Se van a presentar unos nombres de compañeros y compañeras, todos muy valiosos, pero eso tiene que refrendarse con el apoyo de la gente desde los territorios. Y para la presidencia, pues va a haber, como hubo en el 2018 y en el 2022, una consulta a la ciudadanía colombiana de quién será la persona que nos represente como candidato o candidata de ese gran movimiento del partido del Pacto Histórico. Y también eso lo vamos a hacer para el 2026. Para el 2026, perdón, para el 2027. Para el 2027 iremos a unas internas para definir
nuestros candidatos y candidatas y el orden en las listas a los consejos y en las listas a la asamblea. Y habrá consultas internas en los municipios para definir quién es nuestro candidato o candidata en ese municipio que representa el movimiento del partido histórico. Y para la gobernación del Valle habrá una consulta, ¿cierto? Que las personas que consideren pueden asumir ese rol, asumir esa tarea de representar el partido histórico, partido unitario, de que tiene las calidades y condiciones para dirigir las riendas de este departamento. Ahí saldrá el candidato o candidata que nos represente. Bueno, es probable que entonces juguemos en ese escenario. Todavía digamos, no sabemos, pero es una de las posibilidades que hay. Podríamos jugar para Cámara, podríamos jugar para Senado, para Presidencia, pues obviamente si no. Pero podríamos jugar para la Asamblea, podríamos jugar en una de las alcaldías también, por ejemplo, o podríamos jugar para la gobernación. Para nadie es un secreto que usted es muy amigo del actual presidente de nuestro país, el doctor Gustavo Petro. ¿Han hablado algo sobre la posible reelección? ¿Se ha hablado algo al interior de ustedes? No, eso nunca ha estado en la agenda. Se está hablando es de un tema del poder popular, del poder constituyente. Y vamos a estar en una gran asamblea el próximo 18, 19 y 20 de julio en Bogotá, con delegados de todos los territorios del país, hablando de esto que ya, digamos, he adelantado un poco, ¿cierto? De la constitución de una apuesta unitaria que represente este proyecto del cambio para darle continuidad, de que es necesario que se avancen unas reformas. Sentimos que, digamos, el Congreso no ha asumido esa tarea, entonces aparece la posibilidad del poder constituyente para asumir la tarea de unas reformas que son inaplazables, que se tienen que dar ahora, el próximo año, el siguiente o el que viene, pero se tienen que dar. Entonces, vamos en esa visión y vamos a estar pues en la capital de esos días conversando con líderes y lideresas de los territorios acerca de estas posibilidades. ¿Y cuáles serían esas reformas, diputado? Pues las que este Congreso no ha querido afrontar, especialmente, por ejemplo, la de la salud, especialmente, bueno, la pensional, estamos pendientes, hoy había debate, pero aquí no se ha hecho reforma a la justicia, aquí no se ha hecho una reforma política. Una reforma política es muy interesante, ¿cierto? Para afrontar todos estos flagelos del proceso electoral nuestro, que son bien conocidos, como la compra de votos, como la corrupción que hay por participación de dineros, de contratos en las campañas. Bueno, todos estos temas que son interesantes para la vida en democracia. Por ejemplo, nosotros somos partidarios, antes de un tema de reelección, somos partidarios de un tema de ampliar el periodo presidencial, inclusive de alcaldes, gobernadores, pues diputados, concejales, no sea de 4 años, sino que sea de 6. Ahí tenemos un análisis muy interesante, porque es que se ha demostrado, bueno, esto arrancó por allá, recordemos, en el tema de los concejales y gobernadores, eso era primero 2 años, después pasó a 3 y después pasó a 4, ya como está ahora. Pero es que en realidad mm, los periodos tienen unos análisis. El primer año, pues, el año de construcción del plan y esto y lo otro, ¿ya? Y ya en el segundo año, por ejemplo, en este caso, digamos,
de las alcaldías y gobernaciones actuales. En este año, ahorita mismo, apenas se acaban de aprobar los planes, ¿sí o no? ¿Ya? O sea que apenas ahora en este segundo semestre es que se viene a ver de verdad el inicio de la mano del nuevo gobierno. Pero ya en el 2026, ¿sí? El próximo año ya comienza un año electoral, ¿sí? Entonces ya como que pasa a segundo plano el ejercicio del desarrollo administrativo. Y ya todos nos comenzamos a preocupar es por las elecciones, porque son en marzo del 26, o sea, todo el 25 ya es preelectoral, ¿sí? Terminan las elecciones del 2026, ¿ya? Y en el 2027 otra vez elecciones para volver a elegir diputados y gobernadores, alcaldes y concejales. O sea, digamos, no hay como un tiempo prudencial de tranquilidad, sino que se está flotando entre campañas. Pues nosotros decimos, mire, por ejemplo, si son 6 años, pues bueno, el primer 6 meses acomodando, pero y las elecciones, obviamente que sí estamos de acuerdo, que sean cruzadas, ¿cierto? Que las elecciones territoriales sean cruzadas con las elecciones nacionales, ¿ya? Entonces ya la elección cruzada ya no sería al año siguiente, ¿sí? Sino que ya sería a los 3 años, o sea, un tiempo hay elección cruzada y quedan otros 2 años para, para el ejercicio administrativo y desarrollo de su plan. Entonces nosotros, más que reelección, decimos, yo creo que es prudente ampliar el periodo de gobierno de todos y todas 2 añitos más. Y en el caso de congresos, concejales, también reglamentar que sean, por ejemplo, en la misma corporación, 2 periodos seguidos máximo. Sería interesante. O sea, no tendríamos pues concejales de toda la vida, ni diputados de toda la vida, ni senadores de toda la vida, ¿cierto? Senadoras de toda la vida. Diputado, de mi parte, yo estoy muy agradecido por el tiempo que nos ha regalado. Milena, si tiene alguna otra pregunta para el diputado Ferney Lozano. Tenía una, pero la No. respondió al final. De todas maneras, Se muchas adelantó, gracias, se diputado. adelantó. Se me adelantó. Bueno, Muchas bueno, gracias, diputado, por bueno. todo ese conocimiento que tiene y lo que nos ha hablado en el día de hoy. Hay mucha tela por cortar y esperemos pues de que esa asamblea que van a tener ustedes en el mes de julio sea fructífera. Claro que sí. Lo más importante es que vamos con la positiva. Sentimos que el gobierno está, como dice el dicho, despegando, ¿cierto? Sentimos que estamos llegando a los territorios, llegándole a la gente. Y este segundo semestre va a ser de verdad lo que pensamos debe ser un gobierno, el gobierno de la gente, el gobierno de la inversión para la gente. Y el próximo año ni se diga. Un abrazo grande, Ana Milena, muchas gracias por tus aportes, tus conceptos, tus preguntas. Enmar también, y a todas las personas que se conectaron, que nos vieron, que nos van a ver, un abrazo grande. Amables televidentes, muy amables, muchas gracias. Y mañana tendremos otro invitado de 6 a 7 de la noche. Que tengan feliz tarde. Radio y televisión virtual. Estamos a la vanguardia en las comunicaciones con la nueva era de la tecnología, con su programa Así es mi Valle, con información del Valle del Cauca, Colombia y el mundo. Trabajamos para llevar la más completa información en los campos cultural, social, político y deportivo, con Ana Milena García y Enwer Trujillo. Estamos de lunes a viernes de 6 a 7 p.m. por YouTube, Facebook y Twitter. Marcamos la diferencia en la era digital.